La voz se escucha desde el oriente, su reino está aquí. Los entendidos corren a las aguas saciando su sed. Edifiquemos la casa, haciendo su voluntad. El plan nos es revelado en este lugar. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo llegó. Dice entonces la palabra del Señor, Hechos 20:35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, abrimos tu palabra, Señor, para meditarla, para encontrar en ella la verdad, Señor, y que tú te reveles a nosotros por medio de estas parábolas, Señor, donde el mensaje de tu voz se hace manifiesto. Danos la porción que tienes para nosotros hoy, que sean abiertos nuestros oídos y nuestro espíritu para recibirlo, Señor, que esta palabra sea útil en nuestro caminar, Señor, de regreso hacia la eternidad. Te damos gracias, en nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Entonces, miren lo que está diciendo aquí. En todo os he enseñado que, dice Pablo, cuando empieza este versículo. Y cuando hace esa pausa, tiene que producirse en nosotros poner atención, porque nos está poniendo como remarcarlo, que va a decir algo que es definitivamente importante para nosotros. Entonces, en todo os he enseñado que, trabajando así. Hay muchas formas de trabajar, hay muchas formas de hacer cosas, pero Pablo está especificándole a esta gente que con la que él está aquí, les está diciendo: hemos sido enseñados trabajando así, trabajando de esta manera, trabajando de esta forma. Porque sucede muchas veces que nosotros buscamos hacer, lo voy a decir así, buscamos hacer iglesia como nosotros queremos. Buscamos hacer compartir con la gente como nosotros queremos. Buscamos trabajar como nosotros queremos. Pero Pablo está diciendo: todos hemos sido enseñados de parte del Señor de una manera de hacer las cosas. Pero cuando él especifica trabajando así, está diciendo: todos debemos ser considerados en el plan de Dios trabajadores. O dicho de otra manera, activistas. Quiere decir que no podemos ser cristianos pasivos, no podemos ser cristianos de domingo, no podemos ser cristianos solo cuando estoy en problemas o en enfermedades o cuando estoy afligido. No podemos ser solo cristianos de cuando me recuerdo, sino que desde los cielos, en la palabra que nos envía el Padre, dice: tenemos que trabajar de una manera. Entonces, los discípulos, los cristianos, son aquellos que se mantienen activos en la instrucción del Padre, activos en la voluntad del Padre, activos en lo que nos corresponde hacer como ministros, como hijos. Y luego hace Pablo entonces, ya para completar la oración, trabajando así, de esta manera debemos activarnos.
se debe ayudar a los necesitados. ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente cuando hablamos de los necesitados? Y les voy a decir algo, con mucho amor, como siempre. Lo primero que nos vienen son los pobres, los mendigos o aquellos que están pasando situaciones materiales. Pero esto es un termómetro para nosotros. Y aquí me gustaría que pudiéramos meditarlo, porque si cuando se nos dice ayudar a los necesitados, el primer pensamiento que viene a nosotros son aquellos que tienen poca riqueza o nada material, es porque nuestro corazón está pensando en modo material. Y por eso reaccionamos a todo en modo material. Y Pablo está hablando esto en la parábola, y siempre lo aclaro, lo está hablando en modo espiritual. Y cuando somos activados en lo espiritual, lo material también es puesto en orden y sometido a la voluntad del Padre. Pero entonces aquí viene el que nosotros debemos escudriñarnos si nuestro primer pensamiento, nuestra reacción todavía está sujeta o todavía está pendiente de lo material. Porque muchos cuando tenemos necesidad, pues de modo la necesidad nos hace pensar en el Señor y hay que orar y que oren por mí, todo eso está bien. Pero porque esa necesidad nos forma o nos da una apertura a cierta sensibilidad de que necesitamos una ayuda mayor y una ayuda de aquel que es dueño del oro y la plata y que nos hizo y todo, porque él sí me puede responder en donde yo veo la aflicción. Pero usualmente fuera de esa fase todos regresamos a nuestro modo material. Pero aquí como iglesia es donde este mensaje se abre o se comparte en medio de nosotros para recordarnos que debemos estar conectados espiritualmente. Entonces ahora ya enfocándolo, el trabajo que el Señor está pidiendo de nosotros, donde quiere que activemos, que dejemos de ser templos caídos y que nos levantemos para ser hacedores de su voluntad, es que debemos ayudar a los necesitados espiritualmente, para que como resultado se les ayude a los físicamente. Y entonces ahora busquemos en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, y qué es lo que debo hacer para ayudar al necesitado espiritual. ¿Qué es lo que le falta a aquel que es mendigo espiritualmente? Y no digo mendigo por hacerlo de menos, sino porque tiene poco. O al paralítico espiritualmente, o al desnutrido espiritualmente. Y lo primero entonces que aquí cuando vemos la parábola debemos hacer, o lo que debe despertar en nosotros es: yo debo tener madurez espiritual. Antes de darle yo pan a otro, yo debo tener pan. Antes de poder ayudarle a otro a poner una pared o a poner techo o a poner lámparas o lo que sea, debo tener herramientas y conocimiento para ese tema. Entonces, al mismo tiempo que Pablo está diciendo que debemos ocuparnos y el trabajo que el Señor espera de nosotros es que ayudemos a los necesitados, está diciendo, pero tú y yo debemos estar preparados, porque lo que se nos requiere es que seamos aquellos que trabajan, aquellos que están activos para dar lo que tienen. Y si el enfoque es espiritual, ¿qué es lo que espiritualmente tú y yo hoy tenemos? Porque la instrucción del Señor es que demos. No, señores, que yo no pude dar porque yo no tenía nada. Entonces van a ir desde el cielo. ¿Qué tenías que hacer para dar? Pues tener. ¿Por qué no tuviste? Ay, es que tú no sabes, Señor, dónde nací, la que me ha tocado el mundo. Tú no sabes la esposa que a mí me tocó, el marido que a mí me tocó. ¿Por qué no me oíste cuando yo clamaba por aquello? Y viene un concepto que aquí debemos añadir, por eso la palabra está entrelazada. Cuando dice en Malaquías: mi pueblo ha muerto, ha fallecido, mi pueblo se desangra porque le faltó conocimiento. ¿Y por qué le faltó conocimiento? Porque se le olvidó que la instrucción que le están dando a la iglesia es que tiene que ayudar al necesitado, y para eso debe trabajar en el conocimiento. Y eso se considera trabajo, significa debo encontrar un espacio, debo dedicar mi tiempo para tener yo esa preparación, para tener ese conocimiento, porque lo que el Padre espera de mí es que ayude a aquel que está necesitado. Vuelvo a insistir, primero espiritual.
en mi corazón, sino debo ayudar al necesitado, significa que debemos tener una activación en lo espiritual. Significa que debemos estar listos y prepararnos como intercesores, prepararnos como hombres y mujeres de oración, prepararnos como aquellos que pueden compartir la palabra. Porque compartir la palabra no es subirse aquí a predicar, es tener la palabra para que en el momento que sea útil esta pueda salir y pueda exponerse para presentarla al otro y que la necesidad de él pueda ser cubierta o pueda encontrar una luz o encontrar un descanso por causa de esa palabra que estamos dando. Entonces es cuando el concepto de lo que aprendemos acá en la iglesia es: aquí venimos a dar, aquí venimos no a decir Señor, ¿qué vas a hacer por mí? Sino decir Señor, entendiendo que yo debo hacerme reconocible para que tú me aceptes. Yo vengo aquí a dar. ¿Y qué significa ese dar? Vengo aquí para aprender cómo acercarme más a ti, aprender cómo es un verdadero intercesor, a conocer más de tu palabra, a dar ese tiempo, a dar ese entendimiento, a ponerme yo en modo de aprender, de saber que hay una misión que debo cumplir y que debo avanzar hacia esa misión. Entonces no es solo de, pues ojalá estén bonitos los cantos y a quien le toque predicar que hable bonito y ahí nos miramos el siguiente domingo. Sino es el aquí yo estar conectado para recibir lo que el Padre tiene para mí, porque yo de eso tengo que dar. Y luego de eso, daré cuentas. Porque no vamos a dar de lo que nosotros tenemos cada uno como individuo, sino de lo que el Padre nos ha llenado, de lo que el Padre nos ha revestido, de lo que el Padre ha puesto en nosotros. Eso es lo que tenemos que activar para darlo. Y lo hacíamos ayer en nuestro retiro internacional de moteros, porque era mote, ¿no? Y estábamos en la cabaña del Chipe y decíamos, cuando estábamos hablando todos, ¿cómo nos sentimos ahorita con lo que hacemos? ¿Cómo nos sentimos donde estamos? ¿Cómo nos sentimos en este lugar? Y eso tiene que marcar una base de cómo yo confieso dónde estoy, y entonces puedo meditar hacia dónde dirigir. Pero todos debemos estar en esa oportunidad, y todos debemos estar conectados a decir: es necesario que esos talentos, que esas monedas, que esa riqueza, monedas porque se dice la palabra, que han sido puestas en nosotros, sean puestas a trabajar para entregar ¿qué? La devolución, la medida de misión. ¿Qué hiciste con el talento? ¿Cuál? Tú tenías un talento que yo puse en ti, que era la palabra dice que era. Yo puse un talento en ti que tu espíritu memorizaba esa palabra. ¿Y qué la hiciste? La guardé y la escondí, porque tú venías. ¿Por qué? Porque tú sabes que yo tartamudeo, porque tú sabes que yo soy chiviado, porque tú sabes, Señor, que a mí no me gusta hablar en público. Pero si desde que nos saludamos ya estamos hablando en público, hay otra vez que es hablar en público. Desde que nos saludamos ya estamos hablando. Y entonces decir: ¿qué hiciste? Yo a ti te hice una persona de intercesión. ¿Qué hiciste con esa intercesión? Ay, Señor, sí, por mí tenían que orar. ¿A qué hora se empiezan a orar por otros? Y eso ha sido porque nos han programado y hemos entendido nuestro actuar y hemos entendido de manera equivocada la razón de ser de cada uno de nosotros. Y el mundo nos ha programado en que somos necesitados, que somos víctimas y que los demás tienen que hacer algo por nosotros. Y cuando Jesús caminó entre nosotros, todo el tiempo rompió ese paradigma. Hay que alimentar a la gente. Uy, hoy sí te topaste. No hay pan, no hay nada, ya cerraron las panaderías. ¿Qué vas a hacer, Señor? Hoy sí ya lo hicimos. Gracias. Hoy sí te topaste, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué hizo el Señor? No necesito lo material para compartir el pan. No necesito que estén abiertas las panaderías para compartir el pan. El Señor, hablando del pan espiritual, le tengo que dar el alimento espiritual a todos aquellos que sé que lo necesitan. Y entonces sigamos leyendo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y dice después: recordar las palabras del Señor Jesús.
palabras son el mensaje de la voz. Porque esas palabras son las que en nosotros deben producir el despertar espiritual. Entonces leemos, vamos a irnos un poquito para atrás, en Hechos 20, 19, estamos leyendo en el 35, nos vamos al 19, dice, entonces, ¿qué nos ha sido enseñado? Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que han venido, dice Pablo acá, por las acechanzas de los judíos. ¿Qué viene a nuestra mente cuando leemos sirviendo al Señor con toda humildad? Porque miren lo que dice, sirviendo, haciendo, siendo útiles, activándonos al Señor con toda humildad. Pero la humildad, más que decir que yo estoy calladito, y sí, humildad significa que has encontrado tu lugar y desde ahí empiezas a hacer tu trabajo. Con toda humildad es, yo me gusta más del lado derecho, me gusta más al lado izquierdo, yo quisiera ser profeta, yo quisiera ser sanador. No, encontremos el lugar al que el Señor nos ha llamado y con toda humildad y con todo gozo nos ubicamos ahí para hacer lo que el Señor nos llama a hacer. Y luego dice, y con muchas lágrimas. Es poderoso, con muchas lágrimas. El concepto, recordemos, en el valor bíblico, es que cuando dice Jesús que Él se va a retirar y que vendrá otro, es el que nos dará consuelo, que estará ahí con nosotros, porque el primero es el Señor. Entonces, el consuelo o el consolador se presenta en aquel lugar donde hay lágrimas. Y las lágrimas representan en el valor bíblico una llenura total del Espíritu Santo y las operaciones del Espíritu Santo y la dirección del Espíritu Santo. Y están totalmente revestidos con la voluntad del Padre que nos es entregada por medio del Espíritu Santo. Entonces, con toda humildad encuentra tu lugar y lleno de la voluntad de Dios y lleno del agrado de Dios y con el conocimiento de la palabra de Dios. Así es como vamos a ayudar a los necesitados. Y le dice después, y las pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Miren, ¿qué querían hacer los judíos con Jesús? Hombre, solo queremos estorbarlo y que ya no predique. Hombre, solo queremos así que decirle de buena onda, mira Señor, nos está tocando un negocio. Déjalo tranquilo. Lo que querían los judíos con el Señor, matarlo. Entonces querían culparlo, matarlo también. ¿Y qué es lo que desea el mundo con nosotros? Ahora que lo podemos entender de otra manera, matar tu espíritu y apagar tu espíritu, para que nada de la voluntad de Dios pueda producirse, y callar la voz para que no exista en nosotros la palabra y la instrucción del Padre, que es la que nos dirige hacia el oriente y nos dirige hacia ser hacedores de su perfecta voluntad. Amén. ¿Me voy a entender, hermanos? Entonces, sirviendo al Señor con toda humildad, sirviendo al Señor con muchas lágrimas y sirviendo al Señor en medio de las pruebas que este mundo está poniendo en nosotros. Que para uno pueden ser mayores, para otros menores, pero todos nos encontramos en pruebas. Y ahorita le paso el micrófono a cada uno. A ver, cuéntenme qué cosas les afligen. No terminamos. ¿Y quiénes tienen preocupaciones? Algo que yo por costumbre le digo a mis colegas en el trabajo. Hagan cola y vengan. Es que yo tengo sufrimientos, hacen cola y vengan. Es que no saben por lo que yo he vivido, hacen cola. Porque todos estamos padeciendo algo, todos estamos sufriendo algo, todos estamos en alguna circunstancia, pero dice el Señor, pero a pesar de esa circunstancia, con toda humildad y con llenura del Espíritu Santo, ayuda a los necesitados. Levántate y haz la obra buena que te ha sido encomendada de parte de Dios. Porque nosotros no somos aquellos para estar tirados en el suelo llorando y que nos victimizamos, sino somos aquellos que por medio de la llenura del Espíritu Santo día a día nos levantamos para recibir la buena nueva del Padre y ser hacedores de su perfecta voluntad. Por eso somos llamados en esta palabra vencedores. Amén. Y tú eres un vencedor, y tú eres vencedora.
Y las cosas que si nosotros pudiéramos conocer todo aquello a lo que el Padre nos ha llamado, haríamos o ya estuviéramos haciendo todavía cosas mayores. Pero hacia eso vamos. Cosas que solo aquellos que han sido entendidos de que nuestro lugar es ser útiles para que el reino de los cielos sea expandido y para que más gente pueda recibir ese mensaje, más que de salvación, porque eso está implícito, el mensaje de liberación, para que dejen de ser manipulados por la obra engañosa de este mundo. Entonces todos tenemos las acechanzas de este mundo. Pero no pongas tus ojos en ello. Esas las vamos a librar. Seamos sabios, seamos fuertes, seamos esforzados y sigamos avanzando. Y todo lo que tiene que ser atendido será atendido. Pero nos debemos ocupar de trabajar y de activar en que la palabra de Dios y la obra del Espíritu se perfeccione en nosotros. Y la obra del Espíritu es una obra ¿qué? Espiritual. La fe es con obras de la fe, con obras del Espíritu. Dice luego el verso 21. Testificando a los judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos da una apertura. Entonces, de lo que se nos pide a nosotros es que testifiquemos a todo mundo el arrepentimiento para con Dios. El que sí podemos cambiar nuestra vida. El que debo arrepentirme de aquellas cosas que he de estar haciendo o puedo estar haciendo fuera de la voluntad del Padre, pero que por medio de la operación de la fe, que es espiritual, yo puedo venir al Señor y puedo retomar el lugar al que yo he sido llamado, y como dice aquí, con humildad, al que me corresponde, y desde ahí hacer la obra perfecta del Padre. Dice el verso 28: por tanto, mirad por vosotros. Y esto es poderoso. Mira por ti. ¿Vienes de la palabra de Dios? ¿Eres varón y varona de fe? ¿Eres aquel que está avanzando en la libertad que significa la palabra de Dios? Mira por ti. Porque cada uno de nosotros es ese vaso útil, es ese discípulo entendido que pone por obra el reino de los cielos. Entonces, mirando por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, ¿por qué? Por obispos. Cada uno de los que estamos acá somos llamados obispos, ministros, de una manera hay que decirlo, entendidos, discípulos, cristianos. Pero ¿quién nos ha dado a nosotros ese, lo voy a decir, nombramiento? Así como dice la palabra de Jesús mismo, constituyó profetas, apóstoles, evangelistas, maestros. Pero el Espíritu Santo, hacedor de la perfecta voluntad del Padre, y es el que controla todas las operaciones del Espíritu, dice: Él los ha puesto por obispos. Y una vez recuerdo que hablábamos de que cada uno tiene un ministerio de parte de Dios que ha sido entregado en las manos, y dice: nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Ese concilio que se ha roto, ese pacto que se ha roto, nosotros debemos venir y restaurar ese pacto, y restaurar la palabra, y restaurar el orden, y restaurar todas las cosas de la fe y todo lo del Espíritu, restaurarlo para que el reino de los cielos sea establecido en nuestras vidas, en cada templo que cada uno de nosotros significa. Y por eso es que aquí dice: no se nos olvide que hemos sido, por causa del Espíritu Santo, hemos sido puestos como obispos. Entonces la palabra sí tiene lugar en ti, y tú sí puedes hacer toda la obra que Dios requiere de su pueblo, de sus hijos. Tú sí puedes compartir la palabra de Dios, tú sí puedes orar, tú sí puedes interceder, tú sí puedes venir y llegar hasta la misma presencia de Dios bajo
lugar santísimo. Todos nosotros podemos acceder hasta el lugar santísimo para recibir el mensaje del Padre, para recibir la revelación de Dios, porque somos esos obispos, esos ministros competentes que pueden llegar hasta los pies del Señor para tener comunión con Él, para ser uno y perfeccionar la obra de Dios acá. Pero esto es por fe. Y no es por fe de creer o de esperanza, o sea, sí, yo creo que sí va a ser, no, esto es por fe. O sea, mientras más comunión espiritual tengamos, mayor es la operación del Padre en nosotros en este obispado. ¿Me deben entender, hermanos? Ahora, si nuestra mentalidad despierta y dice, yo soy un ministro, pero yo no lo pedí. Pero si el Señor nos lo dio, ¿sabes por qué nos lo da? Porque en el diseño de cada uno de nosotros, ese obispado va a fructificar. Y tienes las capacidades, y tienes el entendimiento, pero sobre todo, tienes la operación del Espíritu Santo en ti para la activación y el desarrollo de ese obispado, de ese ministerio a que el Señor nos ha llamado y ha puesto en nuestras manos. El Señor lo tiene claro, el Espíritu Santo lo tiene claro, Jesucristo lo tiene clarísimo. Nosotros no lo tenemos claro a veces. Pero para eso se manifiesta su palabra, para el despertar espiritual de nosotros y saber a qué nos ha enviado el Señor y qué es lo que espera el Señor de ti y de mí. Así que esta tiene que ser una iglesia ¿de qué? De ministros. Mire, mi sueño y mi anhelo es, ahorita somos usualmente 3 o 4 los que compartimos la palabra del Señor, pero aquí tiene que haber un día que mi turno es el 10 de diciembre y de ahí hasta el otro 10 de diciembre, porque todos los demás siguen compartiendo los siguientes domingos. Porque todos somos ministros y obispos. Pero todos en este obispado, en este ministerio que el Señor nos ha dado. Por eso es que tenemos que despertar espiritualmente para encontrar nuestro lugar con humildad, el lugar que nos corresponde. Y ya no seguir divagando en qué voy a hacer, qué me toca, cómo está el asunto, quién me va a contar. Sino el Espíritu Santo te ha elegido, nos ha elegido y nos ha dotado de las habilidades, de las capacidades, nos ha dotado de la sensibilidad y nos ha dotado de ese, lo voy a decir así, de nuevo la activación en nosotros de lo que es la semejanza del Padre. Fuimos hechos a su imagen y semejanza y recuperamos esa imagen y semejanza por medio de la fe para cumplir nuestro llamado, nuestro obispado, nuestro ministerio. Y humildemente dice aquí entonces encontrar nuestro lugar, porque lo que debemos hacer es ayudar al necesitado y recordarle la palabra de Dios. Entonces esto ya nos da claridad. Todos debemos ser aquellos que puedan recordar la palabra del Señor Jesús. Ahora miren, ¿cuál era la operación del Espíritu Santo? Se vendrá otro. Y Él dice, os guiará toda verdad. Y Él también nos enseñará el camino. Pero ¿qué va a hacer Él también? Recordar las palabras del Señor. Es la misma operación del Espíritu Santo. Por eso es que si yo, una vez lo dije así, si fuera como por épocas para describir un poco la operación de Dios, en el Antiguo Testamento se presenta el Padre operando directamente, Jesús luego se presenta caminando entre nosotros, operando directamente, y ahora es Dios, por medio del Espíritu Santo, quien opera en nosotros. O sea que estamos en la era del Espíritu Santo. Por eso es que la misión es la misma, recordar las palabras de Jesucristo. Pero ¿saben por qué es poderoso el que diga recordar las palabras? Tú solo recuerdas algo que ya conocías. Si no, ¿cómo? Entonces la palabra está en ti. Siempre ha estado en ti. La obra de Dios siempre ha estado en ti, desde el principio. Este mundo, con todos sus conflictos y con todo su engaño, nos ha puesto un mensaje. Y el objetivo de recordar y leer aquí el mensaje de la voz es quitar ese mensaje para que recordemos la palabra y la palabra de nuestro Señor. Y entonces tomar nuestro lugar en ese obispado.
y hacer la obra perfecta de Dios, que es ayudar a los necesitados. Y ser por fin esa iglesia que se levanta a cumplir y ser hacedora de la perfecta voluntad de Dios. Y ese es el llamado que cada uno de nosotros tiene hoy. No es para mañana, no es para el otro mes. Hoy tenemos ese llamado en el cual lo que busca el Padre entonces es que cuando nos reunamos venga ese rompimiento del hombre o de la mujer, el rompimiento del mundano, para que el espiritual pueda surgir, porque la operación de Dios, el plan de Dios y la palabra de Dios está dentro y de cada uno de nosotros en ese espíritu que tenemos ahí que el Padre nos ha puesto. Porque el que verdaderamente vive y el que verdaderamente está en este lugar cuando nos vemos aquí es el espiritual. Esto que vemos solo es el transporte, pero la obra perfecta de Dios ya está en nosotros. Pero debes creerlo, debes anhelarlo y debes alinearte para decir: Señor, esto es lo que tú deseas de mí. Amén, ahí te voy. Porque la gracia de Dios, la instrucción de Dios, todas las operaciones de Dios en su reino de los cielos han sido diseñadas para venir y estar con nosotros para sacar adelante esta misión. Amén. Así que si algún día dijiste: mi valor es poco, olvídate, no tienes ni idea de lo que valemos para hacer. Es que a mí no me quieren. Mira, mendigando amor de mis circuncisos, dirían por ahí. Es que mira cómo me tratan. Es que la gente que te trata mal no tiene otro modo de tratar. Pobrecitos. Es que los que no te quieren no saben querer. Es que los que te hablan pesado no tienen otra manera de hablar. Pero tú tienes la gracia y el poder del Espíritu Santo para, en lugar de esperar algo de Él, tener ese despertar y darle lo que Dios nos ha enviado para compartir con todos aquellos que tienen necesidad, y hacerlos libres y hacerlos entendidos y hacerles que ellos también despierten y puedan encontrar su lugar de lo que deben hacer en este reino al cual el Padre nos ha llamado y al cual nosotros nos llamamos su pueblo, sus hijos y cristianos. Seré como árbol plantado en el mar, y serás como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas